El debate sobre el veto a la ley de emergencia en discapacidad no solo ratificó la ley, sino que abrió la posibilidad de que se abran otras alternativas, sobre todo cuando surgió en medio de la conversación entre los diputados una situación poco clara respecto del manejo económico y financiero de la agencia de discapacidad. Por eso, algunos legisladores propusieron ampliar la posibilidad de conocer qué ha ocurrido, convocando a declarar a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Son distintas las instancias que se abren a propósito de cuál es la herramienta parlamentaria. Pero esta noche, por otra parte, hay otro tema que está muy instalado, que gira alrededor de la posibilidad de una renuncia, la del titular de la agencia, Diego Españolo. Y sobre este tema hablamos con el diputado Esteban Paulón. Nosotros acabamos de presentar un pedido de interpelación a la secretaria general de la Presidencia, a Diego Españolo. Primero porque el Congreso tiene que saber si esos audios que circulan son reales, no son reales, a qué responden. Segundo, hay acusaciones muy graves de parte del presunto Diego Españolo sobre la paritaria de las coimas, ¿no? Parece que la única paritaria que le gana la inflación es la de las coimas. Pasó del 3 al 8, del 8 al 10. Y entonces vemos como un gobierno que recorta derechos y que recorta prestaciones está en un jubileo de la cometa. Y nosotros necesitamos que cada peso que los argentinos y argentinas ponemos en impuestos lleguen a las personas que lo necesitan. Y en este caso, las personas con discapacidad. Es escandaloso que el mismo director de la Agencia de Discapacidad que justifica los recortes brutales en las prestaciones del sistema sea el que jocosamente describe un mecanismo que él dice no poder manejar, pero porque tampoco hace nada para evitarlo, que es que circulan coimas, circulan negociaciones incompatibles, circula tráfico de influencias, circulan viajes muy recurrentes a Nordelta, no a visitar a los carpinchos precisamente, sino seguramente a hacer algún tipo de otra negociación espuria. Bueno, por supuesto te lo prometimos antes de irnos al corte y tiene que ver con qué ocurre con la economía en campaña y además con este debate que todavía hasta ahora se sigue dando en la Cámara de Diputados sobre el destino de los vetos del presidente Javier Milei, pero también distintas alternativas que podrían llegar a convertirse en ley o no, que fueron propuestas por los gobernadores. Y las tasas siguen subiendo y en algunos bancos llegaron al 50%. Para hablar de estos temas estamos con el economista Iván Kachanovsky, que nos visita y te agradecemos que estés aquí. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, una pregunta, con estas tasas, ¿es sostenible el sistema? Bueno, la tasa de interés siempre, por lo general, trata de atender dos demandas, ¿no? Una es tratar de controlar la inflación, que es a la que le están dando prioridad, pero por otro lado tenés el nivel de actividad. Y entran en conflicto por lo general, ¿no? Una tasa alta es efectiva para controlar la inflación o va en esa dirección, pero empieza a complicar el nivel de actividad. Y este es un gobierno que me parece que lo hace bastante explícito, que por lo menos hasta octubre va a priorizar que la inflación sea lo más baja posible. Y en ese sentido creo que vamos a convivir con tasas más bien altas hasta octubre, ¿no? Digamos, eso va a hacer que los pesos que estén en la calle traten de ir al banco para que no se vayan al dólar y no genere una inflación de acá a octubre. Ahora, obviamente que esto afecta a la actividad y lo vas viendo en los créditos. Cada vez los créditos que se van entregando van cayendo, porque no solo se suben las tasas, sino que también suben los encajes, ¿no? Que es lo que tienen que guardar los bancos de los depósitos. Estaban en 20%, después fue 40%, ahora es 50%, es decir, que la mitad de los depósitos tienen que quedar en los bancos. Y además, no es solo que suben los encajes, sino que antes había que cumplir con este encaje en un promedio mensual, y ahora hay que cumplir diariamente. Y esa diferencia también juega bastante y están teniendo reuniones el Banco Central con los bancos porque es complicado mantenerlo. Ahora sí, lo que va a sufrir con esto es el nivel de actividad, que encima hoy no tuvo un gran dato el nivel de actividad. Exactamente, hoy se conoció el indicador del nivel de actividad económica y no trajo perspectivas demasiado alentadoras. No, me parece que va a ser la demanda que va a tener que atender el gobierno post-elecciones. Yo creo que acá hubo un primer objetivo de, bueno, voy a bajar la inflación lo más que se pueda. Sigue siendo alta, pero la verdad que se hizo un buen trabajo. Pero la verdad que el nivel de actividad, después del rebote que hizo, llegó a su techo relativo, al que estamos acostumbrados hace 10, 12 años, y desde febrero que no crece, ¿no? Se quedó ahí oscilando, es más, sobre el final con una leve declinación. Y los datos que tenemos de julio no son muy alentadores todavía, así que... ¿Qué marcan? ¿Cómo?
¿Qué marcan esos datos, esos primeros datos? Y marcan, bueno, todo el consumo que se veía en autos, por ejemplo, ahora se empezaron a volver rojo, las ventas minoristas también siguen complicadas. Faltan que salgan muchos datos, pero los primeros que salieron de julio, bueno, te van adelantando que probablemente julio sea otro mes donde sigamos horizontales y no creciendo o siguiendo esa recuperación económica. Al final del camino, ¿el Banco Central está perdiendo reservas? Bueno, el Banco Central estaba muy complicado de reservas, por eso se adelantó el acuerdo con el fondo. Entonces vinieron estos 12.000 millones, que después vinieron los otros, el refuerzo. Y si bien eso no son dólares del Banco Central, porque son prestados por el fondo, sí son de disponibilidad. Es decir, que si hay alguna especie de crisis cambiaria, yo creo que no se va a dudar en usarlo. No es lo que quiere el fondo, claramente, ¿no? Para eso están las bandas. Pero recordemos, estamos en elecciones y creo que el gobierno, por más que no lo diga explícitamente, está bastante claro que va a priorizar la inflación lo más baja posible, porque una inflación baja implica que la imagen se siga manteniendo alta por lo menos hasta octubre. Y mi sensación es que en general creo que la elección va a ser buena en octubre, que le van a premiar que se bajó la inflación, pero que después la demanda de la gente, de la población, va a ir hacia esos temas, otros temas. Bueno, ¿qué pasa con la actividad? ¿Qué pasa con el desempleo? ¿Qué pasa con el mercado laboral? ¿Van a haber reformas o no va a haber reformas? Eso parece pendiente todavía. Entonces, bueno, hay que ver cómo evoluciona todo, ¿no? Es interesante ver qué es lo que pasa con el tema de contener el dinero en los escajes, no circulan, la actividad cae. Y a la vez poner el tema de contener la inflación como una cuestión central, pero también está ligada al precio del dólar, cuando en realidad desde el discurso oficial la inflación no es un fenómeno ligado a la política cambiaria, sino a la monetaria. ¿En qué quedamos entonces? Bueno, fíjate que ahí hay un dato interesante, ¿no? Digamos, antes de las bandas teníamos esta devaluación mensual del 2%, después del 1%, después se sale del cepo parcialmente, ¿no? Porque para las empresas no, pero bueno, sí para las personas. Hay bandas y el dólar fluctúa de manera sucia, hay ciertas intervenciones. Ahora, en las últimas semanas, cuando ese tipo de cambio subió, cuando el dólar subió, no se vio tanto traslado a precios, ¿no? Y ahí es donde está un poco el mérito de este gobierno. Es decir, sí hubo algo, pero fue mucho menor a devaluaciones anteriores, donde cada vez que había una devaluación enseguida se iba todo a precios, y acá por lo menos el último dato de inflación no captó tanto esta devaluación. Y eso te habla de un poco que se está ordenando la economía en términos macro. Después la micro es otro tema, otro desafío, obviamente hay que mirar las dos cosas, pero el hecho de que el traspaso a precios no haya sido tan fuerte como en otras devaluaciones, te habla de que, bueno, por lo menos en lo macroeconómico se está logrando de a poco un camino hacia el equilibrio. Queda mucho, ¿no? Pero bueno, está la cuenta pendiente de la actividad. Ya hay colegas tuyos que dicen que el índice de agosto no va a superar el 2%, que se va a mantener en 1,9, 1,8 quizá. Lo cual es un indicio de, efectivamente, volcar todo en la inflación. Ahora, estamos hablando mucho de octubre, mantener los pesos, las tasas altas y demás. ¿Y después de octubre qué? ¿Qué puede pasar? Bueno, después de octubre, a ver, yo era de los que creía que el tipo de cambio estaba atrasado, ¿no? Con lo cual ahora que subió un poco, desde mi perspectiva me deja un poco más tranquilo. Bueno, creo que es un tipo de cambio más coherente, ¿no? Digamos, el tipo de cambio no es totalmente libre porque el cepo se eliminó parcialmente. Y a mí me preocupaba el hecho de que esté bastante bajo el tipo de cambio, porque los números externos empezaban a dar a ciertas alarmas, que la compra de dólares, que el déficit en la cuenta corriente. Bueno, yo creo que ahora va a haber que estar atento un poco a ver cómo evoluciona eso, si esas alarmas se sostienen o se empiezan a apagar. Si se sostienen, claramente después de octubre hay que ir a otro esquema, porque en el último dato de compra de dólares fueron como 4.000 millones de dólares en un mes, ¿no? Y claramente no tenés los dólares para financiar eso, ¿no? Y también creo que va a haber que buscar otro esquema de confianza. Ya la deuda que tenés en pesos cuesta renovarla. La deuda del 30 de julio se renovó el 76%. La del 13 de agosto se renovó 61%. Hubo una licitación que no estaba en programa para ayudar a que ese 61% suba, ¿no? Bueno, entonces acá hay también alguna cuestión de por qué nos estará renovando esta deuda encima que estamos con las tasas altas. Y lo que llama la atención es que las tasas altas de corto plazo no están generando esta renovación. Y lo que no se renueva lo financia el Banco Central. Y como no queremos que eso vaya a inflación, subimos los encajes. Y como subimos los encajes, bueno, la actividad de acá a octubre
Ajá, pero claro, otra vez volvemos a la pregunta de ¿hasta cuándo dura esto sin generar consecuencias importantes dentro de lo que es la microeconomía, la faceta productiva del país, ¿no? Bueno, a ver, la economía recuperó, pero ojo que cuando ponemos la lupa son 3, 4 sectores que explican la recuperación, ¿no? Con lo cual el resto de los sectores, ojo que continúan no pasándola bien. No, en el agregado, la economía recuperó, pero hasta diciembre, hasta febrero. Pero después los sectores, bueno, hay 3 o 4 que son agro, minería, energía, que les va bien, pero el resto están ahí peleándola, ¿no? Entonces eso hay que mirarlo porque una cosa es el agregado y otra cosa es qué está pasando en cada sector. Y la mayoría de los sectores están con complicaciones. Y es cierto que las empresas tienen que competir, que hay que ir hacia una competencia, pero bueno, es de los dos lados, ¿no? También hay que generar las reformas para que esa competencia se pueda llevar a cabo. Y esto implica bajar impuestos y encarar esas reformas, pero lo veo más de mediano plazo. Perdón que tengo una pregunta ligada al Congreso, porque se está debatiendo en este momento, hay mucho ida y vuelta con los gobernadores, mucha cuestión tirante, combustibles, ATN, si el gobierno puede tomar alguna medida impositiva que afecte a las provincias. ¿Hasta dónde esta decisión de blindar los vetos y mostrar una muñeca muy dura en la negociación política, en realidad en la no negociación, puede generar confianza en el mercado o no alcanza? Bueno, a ver, yo creo que de los dos lados, tanto oposición como oficialismo, bueno, hay que corregir algunas cosas, ¿no? Digamos, el Congreso es para dialogar. Si uno se pone muy duro, bueno, corre el riesgo de que ocurran estos vetos que se caigan, como podría ocurrir con la ley de discapacidad, que hoy en diputados no se sostuvo el veto y hay que ver qué pasa en el Senado. Pero también hay que entender que el presidente cuando estaba en campaña fue muy claro a que iba hacia el equilibrio fiscal, ¿no? Digamos, y que esa es la agenda. Obviamente hay mucho para discutir en el cómo se hace, y muchísimo, ¿no? Y hay muchos grises. Pero creo que hay también un cierto oportunismo político de decir, bueno, tratemos de quebrar ese equilibrio fiscal como sea. Lo que pasa es que se están tocando temas sociales muy sensibles, ¿no? Y tampoco es la solución, bueno, la guadaña, listo, corto todo, como se hizo con la obra pública. Bueno, hay obra pública que no era buena, pero hay alguna obra pública que sí era buena, ¿no? Y en lo social no podés hacer lo mismo, digamos, tan fuerte. Entonces yo creo que hay que empezar a distinguir y esa tarea no es fácil. Ahora, diputados se mantuvo el veto, eso para el gobierno es una buena noticia en el sentido de que era lo que más peso tenía en términos del PBI, ahí había como un punto del PBI en juego. Y esta por discapacidad está entre un 0,3, 0,4 del PBI, que hay que ver qué sucede en el Senado. Muy bien. Iván Kachanowski, economista, te agradecemos mucho que esta noche estés con nosotros, esta noche tan movida, en la que se mueve tanta cuestión política, económica y financiera desde el Congreso, pero además tanto para ver desde los indicadores y los mercados. Gracias. Un gusto tenerte aquí. Gracias.